Hola Antonio, Hola, hola. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta ahora porque te voy a entrevistar por tu libro. Ya, vamos. Eso me encanta a mí, porque como Haciendo es... una variación, ¿verdad? Exacto, exacto, porque bueno, hablaste mucho de Alfonso Reyes, hablaste mucho de tus libros, hablaste muchísimo de tus autores, pero este libro no solamente me pareció brillante en todo lo que tú haces con respecto a la literatura para niños, sino que además me pareció muy bien editado. No sé, Sí. ¿lo viste tú? ¿Lo pensaste eso? No, bueno, el trabajo de edición ahí fue parte del equipo del fondo, el Horacio de la Rosa, iba a decir. Horacio de la Rosa, quien está a cargo ahora de este departamento, pues sí, fue un trabajo, eh, eh, pues de ida y vuelta, ¿no? Me refiero a que yo entregué una versión por ahí de finales del año pasado y estuvimos revisándola. Horacio me hizo apuntes y bueno, yo también como editor, también tengo luego a veces una posibilidad de opinar un poco más sobre ciertas cosas que pueda encontrar, pero no fue este caso. Este caso realmente salió o sea, fue muy rápida la edición eh, y la revisión de pruebas y todo. Realmente un trabajo muy profesional por parte del equipo del fondo. Ahora, acabo de hacerle una nota a Rodrigo Morlensi de Planeta, que acaba también de sacar un libro para niños. Ahora, me parece también que este libro Salvajes es un poco para niños un poco más grandes, me parece, ¿no? Sí, yo creo que está un poco como en la frontera entre literatura juvenil y literatura, digamos que sin adjetivo, o literatura tradicional, no sé, porque creo que lo que retrata un mundo como muy crudo, sin ningún tipo de censura o de timidez, pero al mismo tiempo hay en la novela un cierto rasgo de esperanza. Y yo creo que es algo que yo he insistido, al menos en mi concepto de literatura infantil y juvenil, que en la literatura infantil y juvenil, aunque haya espacios de oscuridad, hay espacios de ansiedad y de terror, tiene que haber también un momento para la luminosidad, un momento para que los y las lectoras puedan encontrarse y descubrir que hay una salida. Entonces, en la novela, en esta novela en Salvajes, pues sí hay un mundo muy crudo, pero también hay salidas y no, aunque no son del todo, no tienen finales felices, en mis libros nunca hay un final feliz, la verdad. Sí trato de dejar un poco de esperanza, a diferencia de otros libros para adultos, donde por lo general eh, está ahí, pero mucho más escondida. Ujú. También es cierto que es un libro que habla sobre Monterrey también, ¿no? Que te pone en ese lugar, digamos, y Sí. me parece que hay pocos libros que hablan sobre Monterrey mismo, ¿verdad? Sí, fíjate que aparte es un Monterrey como medio tramposo, porque los personajes, aunque recorren la ciudad y está esta novela muy afincada en la zona de Guadalupe, Juárez, la avenida Eloy Cavazos, que es como muy conocida por acá, también van al centro de la ciudad, pero también en este centro hay cosas que no existen en la vida real, ¿no? Me di el permiso de ficcionalizar, o sea, yo nunca olvidé que es una novela, aunque tenga perdón, nunca olvidé que es ficción, aunque tenga elementos muy reales y muy como señalables. Eh, por ejemplo, las casas de arraigo que aparecen en la novela, pues no están donde no existen en esta ciudad como tal. Es decir, no en las colonias donde yo digo que las hay. Y, por ejemplo, me di el lujo de hablar de mi librería, de la Terraza 27, digo que no está nombrada como Terraza 27, pero hay una librería que cumple todas las funciones de cómo era la que tenía con Orfa, y aparece en la novela, aunque tiene ya 4 años que no existe esa librería. Aparecen otros espacios de Monterrey que también ya no están y que son hasta como cierto punto nostálgicos. Eh, Así que sí está Monterrey, pero es como un Monterrey nuevo, un Monterrey como curioso, que permite también que la gente, que la misma extrañeza que tal vez pueden tener lectores que no son de la ciudad, sea compartible con la gente de aquí. Los protagonistas de la novela miran a Monterrey desde una distancia, desde una terraza, desde algo que Sí, parece como si uno mirara en la como, frontera Estados sí, Unidos, por ejemplo, ¿no? sí, es cierto, fíjate que no lo había visto así. Ellos miran la ciudad
como sin apropiarse de ella, ¿no? Claro, Como algo ajeno, algo que está allá, porque su entorno, su terruño en el cual son, en el cual van a vivir, a morir, a trabajar, a enamorarse, a tener hijos, es como un quiste, qué fuerte palabra, es como un quiste, como una zona vedada ahí, a la cual nada más tienen acceso a ellos. Y cuando salen de ese espacio, entonces son señalados y son marcados. Y eso ocurre en todas las ciudades de todo el mundo. Me refiero a que hemos considerado las bolsas de miseria o las favelas o las colonias populares o de la periferia, como que toda está habitada por el mismo tipo de persona y que hay que esconder. Fíjate que en esta ciudad, cuando se hizo el Fórum de las Culturas, hace ya muchos años, enfrente de Sintermex, donde se llevó a cabo este encuentro internacional, había muchas colonias como de bajos recursos, ¿no? O al menos de muchas casas con fachadas irregulares a medio construir, eh, colonias de barrio. Y lo que hizo el gobierno fue que mandó construir una barda para tapar todo eso. Entonces, eh, bueno, pues es terrible, pero habla mucho de cómo miramos a la gente que no tiene tantos recursos económicos y que por ende eso impacta en los recursos que pueden tener de otra índole afectivo, social, intelectual, etcétera, creativo, cómo los tenemos como muy señalados y tratamos de que estén allá lejos, ¿no? claro, algo que se ha incentivado bastante, sobre todo ahora en esta última época del neoliberalismo, ¿verdad? Y de la Sí, pandemia y todo. y en estas elecciones que recién terminaron en Monterrey, bueno, pues más. No voy a hablar de las elecciones, Antonio. Haces bien, haces bien. No te voy a Pero no preguntar. lo tengo como tan a flor de piel, pero sí haces bien. Salvajes marca también algo que me parece propio de la literatura para niños o literatura para jóvenes, en el sentido de una evolución en ti, digamos, Sí, ¿no? Tú crees tanto, tanto en esa literatura, que por supuesto haces otro tipo de literaturas, pero eres muy convencido de cuando escribes para determinados lectores, ¿verdad? sí, sabes que es cierto, es que en el fondo es una novela de evolución, es una novela de crecimiento, los Bildungsroman Roman creo que les llaman, una novela donde alguien tiene que aprender a ser. Y es básicamente la literatura juvenil habla sobre eso, sobre cómo los niños aprenden a ser, aprenden a crecer y aprenden a apropiarse de una serie de conceptos y de juicios y de tomas de decisiones respecto a cosas. Entonces, sí, por supuesto, es una novela sobre eso, porque bueno, al inicio de la historia tenemos a este chico Efraín que está en la terraza de su casa, que además es la única casa del cerro que tiene techo de cemento. Todas las demás son de lámina, o son de madera, o son lonas, etcétera. Y él desde ahí mira a subir la policía. Y él está acostumbrado a que la policía venga por cualquiera, ¿no? Sus vecinos son ladrones o hacen cualquier cosa, pero lo que no se espera es que vayan por él o que vayan por alguien de su familia. Y cuando esto ocurre, por supuesto, le cambia todo en lo que él cree, se lo transforma y se da cuenta que para poder sobrevivir tiene que ceder ciertas cosas. Y él dice en alguna parte de la novela que él es de los que no se meten en problemas, que simplemente se pone a estudiar. Dice, no tanto para que tampoco me hagan bullying, eh, pero, pero sí aprende y junto con él aprenden sus hermanos y es una novela pues sí de reconocimiento y de crecimiento, ¿no? Que me gusta mucho. Yo de las primeras novelas que leí fueron estos años, esos días de Truman Capote y me encantó el tono y me encantó lo que decía la novela y he tratado de recuperarlo pues en muchos de mis libros para jóvenes. La última pregunta que te voy a hacer es precisamente cuando yo empecé a leer, leí los libros del mundo de Amisis y yo siempre Sí, pienso que la literatura para jóvenes y la literatura para niños debe tener tu espíritu, debe tener sí. esas puertas que abran a la esperanza, esas puertas que abran al horizonte. Ya habrá tiempo para para amargarse con lo que uno va a ir descubriendo. ¿Tú crees eso? Tú eres una persona además muy Sí, convencida. ya habrá tiempo para llegar al hombre sin atributos, ¿no? Exacto, ¿no? Y tú además Sí, sí, eres una persona muy yo, confiada, ¿no? sí, sabes que sí soy confiadón en ese sentido, pero al mismo tiempo procuro no ser descuidado para hacer una novela, es decir, no hago novelas de superación personal, No, pero claro sí que no. procuro
Bueno, eso digo yo, eso digo Claro. yo, pero procuro que esté escondida esta esperanza, que aparezca de pronto de una manera fugaz, como es la esperanza misma, y que el lector o las lectoras puedan agarrarse de eso. Eh, Mientras se narra una aventura o se narra un espacio complejo, ¿no? Complicado. Así que sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo, Mónica. Creo que la literatura infantil y juvenil, aunque hable del horror, tiene que dejar cierta esperanza. Y por eso es que yo creo que esta es una novela juvenil, aunque esté aunque hable de cosas muy crudas, porque realmente la novela de pronto le perdí el miedo, ¿sabes? También mientras le escribía dije, pero por qué no lo voy a hablar? Y empecé a meter cosas de manera indirecta. Por ejemplo, digo, no es una novela sobre el narcotráfico, también creo que es importante decirlo, pero pues está ahí porque es parte del elemento Claro. horizontal en el cual viven estos personajes, pero sí hay reflexiones, por ejemplo, a estas cosas que pasaban en Monterrey, cuando de pronto entraban a los centros de adicciones y el narcotraficante mataba a todos los chicos que estaban ahí adentro, ¿no? De pronto sí está puesto ahí eso, pero pasa rápido, ¿no? Es parte del escenario, es parte del horizonte y el personaje sigue adelante con sus propios cuitas, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti, Un Mónica. abrazo enorme. Abrazo también.